Bienvenidos a todos. Espero que el audio y el video sean buenos. Estamos iniciando la séptima clase de este ciclo 2025 de nuestro Calmecac virtual de la Tenochtitlan. El día de hoy, 2 de marzo de 2025, un día 3 conejo de la veintena de Atlacahualo del año 12 pedernal. Bueno, como se comentó en la publicación previa de un servidor, el día de hoy vamos a dar avisos a la comunidad acerca de las festividades y actividades programadas para este mes de marzo, donde sabemos inicia el año nuevo mexica en la cuenta instaurada por el ancestro Moctezuma Xocoyotzin en el año de 1507. Un servidor, Ituriel Moctezuma, pues les da la bienvenida a nombre de nuestro Calpulli Tenochcayot y de nuestra casa y familia descendiente del antiguo gobernante mexica Moctezuma Xocoyotzin. Y pues bueno, esperando se encuentren todos bien. De este lado estamos pues muy felices, muy entusiasmados. Como bien saben, este viernes, este pasado 28 de febrero, en el Zócalo capitalino, lo que conocemos como nuestra Huey Tuali, nuestro santuario y sagrado lugar, corazón de México Tenochtitlán, se realizó una magna ceremonia luctuosa y homenaje al rey Cuauhtémoc, al Tlatoani Cuauhtémoc, quien justamente un 28 de febrero, pero del año 1525, fue asesinado por los invasores castellanos, quienes lo mantuvieron cautivo, prisionero, durante largos cinco años, una vez que Cuauhtémoc fue capturado en 1521, y Tenochtitlan fue invadida en ese negro 13 de agosto de 1521. Así que el gobierno de México, en compañía con la sociedad, con los pueblos originarios, con el pueblo mexica, con los representantes de nuestra continua tradición tenochca, tlatelolca, pues se realizó este funeral de Estado el día 28 de febrero pasado, este viernes pasado, y pues la gran mayoría de los ahí presentes somos de la opinión que este acto reivindicador de nuestra cultura ancestral y de visibilización de nuestro pueblo mexica, pues fue algo que celebramos y que sirve de punto de partida para que en esta Ciudad de México, asentada en los simientes de la antigua Tenochtitlan, pues recobre de una vez por todas su identidad. Sabemos que 5 siglos de mestizaje cultural son cosa digna de guardar, de enaltecer, pero los mexicanistas, el movimiento de la Mexicayot, sabemos muy bien que el origen de nuestra identidad nacional y que nuestra verdadera madre patria es el anáhuac, la cultura madre de la humanidad que se originó en estas tierras hace al menos 8000 años, en el mismo momento en el que apareció el maíz. Por tanto, todos los mexicanos de hoy en día, herederos de esa gran cultura del anáhuac, pues le debemos respeto a nuestros ancestros, a los primeros mexicanos, y recordar que el gentilicio de mexicano deriva del término náhuatl de mexica. Ciertamente el pueblo mexica, heredero del pueblo azteca, el milenario pueblo azteca, del pueblo tolteca, fue la síntesis. El mexica fue la síntesis de 8000 años de historia de la cultura de anáhuac,
y fue el heredero y alumno de todas las culturas previas que lo antecedieron a la creación de México Tenochtitlan en el año de 1325. Sin embargo, el mexica es un pueblo antiguo que es la continuación del linaje azteca allá en las tierras del norte, en lo que hoy conocemos como Nuevo México, y que viene de la mítica Aztlán, que data de al menos el año cero de nuestra era. Y asimismo, una vez que el mexica, el azteca, pisó las tierras de Mesoamérica, se combinó con todas las etnias asentadas aquí, y que muchas de ellas también venían de Aztlán. Sin embargo, en el camino se adelantaron, se asentaron antes que el mexica, puesto que el pueblo mexica prefirió, en su gran peregrinación, prefirió visitar todos los santuarios y ciudades sagradas y antiguas ruinas para conocer el legado, el conocimiento, la escuela de saberes, pues que se quedó en cierta manera resguardada por guardianes de los linajes antiguos. Y cuando el mexica estuvo lo suficientemente preparado y coincidió la fecha astronómica junto con la fecha ritual en el año 1325, donde la señal divina que narra nuestra tradición del águila que se posó sobre el nopal, que en realidad fue el momento en el que el sol estuvo en el cenit de lo que hoy es la latitud de la Ciudad de México, en un día bajo el signo Nahui-Olin. Esa combinación sucedió en el año 1325, por eso ese año es tomado como la fundación de Tenochtitlan, aunque el proceso de la fundación de Tenochtitlan arrancó 800 días antes, en el primer paso cenital solar del año 1323. Pero bueno, esta aclaración pues yo la traigo a colación porque justamente estamos viviendo en el año 2025, donde se cumplen 700 años de la fundación de Tenochtitlan y se cumplen 500 años del asesinato de Cuauhtémoc. Por eso el gobierno de México, el pueblo de México, el pueblo mexica, la Mexicayot, pues nos estamos organizando desde que inició este año 2025, pues para llevar a cabo celebraciones, homenajes y todo tipo de actividad para que la sociedad, para que los niños, las familias, pues se acerquen a su cultura madre, a nuestra madre patria, el Anáhuac, que repito, aunque sabemos que hoy en día somos un país con un grandioso mestizaje cultural y que hemos aprovechado lo mejor de Europa, lo mejor de África, lo mejor de Asia, lo mejor de América, no quiere decir que hemos dejado de ser aztecas, no quiere decir que hemos dejado de ser mexicas, no quiere decir que hemos dejado de ser anahuacas, ¿no? Porque nuestra madre patria, el tronco de nuestra identidad mexicana es el anáhuac. Ya después, todas las vertientes mestizas, hispanas, afromexicanas, son ramas, todo eso son ramas, pero el tronco es el anáhuac. Y el mexica fue el pueblo, no fue el último pueblo, porque insisto, el mexica es igual de antiguo que los toltecas o los propios teotihuacanos, porque viene de Aztlán. Sin embargo, el mexica fue el último en tomar la dirigencia, en tomar el liderazgo del anáhuac, fue el último. Y lo tomó en el momento en el que todas las culturas y todos los saberes ancestrales lograron ser armonizados y articulados para sintetizar esos 8,000 años de sabiduría en esa preciosa ciudad capital del antiguo imperio mexicano, imperio mexica, que fue México Tenochtitlan. México Tenochtitlan, una de las ciudades más avanzadas en muchos aspectos en su época, y por cierto una de las ciudades más hermosas, quizás la más hermosa, porque combinó la belleza del paisaje de la cuenca y valle central de México, de Mesoamérica, ese paisaje bordeado por imponentes y hermosos volcanes, por bellas lagunas, por cielos despejados, por una flora y fauna privilegiada, con el urbanismo
las calzadas, la ciudad flotante, las chinampas y toda esta arquitectura armonizada que fue pues lo que nos legaron nuestros ancestros mexicanos y que hoy en día pues es motivo de orgullo nacional. Por eso yo celebro, una vez reitero mis felicitaciones y agradecimientos a todas y cada una de las personas que hicieron posibles este funeral de Estado a Cuauhtémoc, el rey mexica, el último rey mexica de la época prehispánica, y que creo que con todo honor y con toda justicia se ha vitoriado el nombre de Cuauhtémoc. Y no solamente el de Cuauhtémoc, ¿no? Sino que se hizo un homenaje pues a toda la estirpe, a toda la, vamos a decirlo así, a toda la raza mexicana que fue constituida pues justamente por la Gran Confederación de la Anáhuac, y donde entran pues todos y cada uno de los 68 pueblos o más que hoy en día están reconocidos por el Estado mexicano. Bueno, entonces, pues una vez dado este mensaje introductorio, quisiera compartirles a todos ustedes estas actividades que estamos nosotros preparando desde la Tenochcayot para celebrar el Año Nuevo Mexica. Así como los pueblos del mundo, las diferentes culturas del mundo tienen sus propios calendarios ancestrales y sus años nuevos. ¿Cuántos de nosotros no hemos incluso visitado, festejado el Año Nuevo chino, o sabemos del Año Nuevo judío, o de los años nuevos entre los pueblos árabes? En fin, cada cultura, cada pueblo ancestral alrededor del mundo conserva su calendario originario y sus fechas primordiales, entre ellas el Año Nuevo. Pues el pueblo mexicano también tiene su propio Año Nuevo. Ciertamente el calendario antiguo de la Anáhuac era un calendario astronómico que se regía justamente por el movimiento aparente de los astros en el firmamento nocturno y diurno, y que obedecía naturalmente a la latitud, ¿no? O a la franja de tierra desde donde se observaba el movimiento de la jícara celeste. En lo que concierne a Tenochtitlan, al pueblo mexica, el Año Nuevo es la antesala del equinoccio de primavera. Específicamente el día 18 de marzo de cada año es el Año Nuevo Mexica. Ese fue el ajuste o la forma en la que Moctezuma y todos los sabios astrónomos observadores del cielo de Tenochtitlan fijaron para celebrar el reinicio del ciclo. Por tanto, los mexicanos de hoy, una disculpa, los mexicanos de hoy, todas las personas que abrazan con orgullo su raíz o que se están acercando, ¿no?, a la raíz mexicana, a nuestra identidad ancestral, pues deben por obligación, pero también por gusto, celebrar el Año Nuevo Mexica o el Año Nuevo Mexicano. Un servidor, junto con mi familia y también la comunidad mexicanista o la mexicanidad, durante décadas han venido celebrando el Año Nuevo Mexicano. Algunos en unas fechas diferentes a las del 18 de marzo, porque, como comenté hace unos instantes, la calibración del calendario astronómico dependía de la latitud. Entonces, el Año Nuevo en algunas latitudes entraba antes que la zona de Tenochtitlán. ¿Por qué? Porque las latitudes más próximas al Ecuador pues tienen un desfase en días respecto del centro del país. Entonces, yo vengo aquí a hablarles del calendario instaurado por Tenochtitlan y que compartieron muchos de los pueblos que conformaron la antigua Confederación de la Anáhuac. Así pues, el 18 de marzo para nosotros es el Año Nuevo. Sin embargo, haciendo honores a la verdad, en este año 2025 y en proyección al 2027, que es el año en el que vamos a celebrar el Fuego Nuevo, la magna ceremonia del atado de años, el Toxomolpili, que es la ceremonia más sagrada de nuestra cultura ancestral, anahuaca, mexica, y que se celebra cada 52 años.
Bueno, un servidor, gente estudiosa de los calendarios ancestrales y personas pues interesadas en conjuntar todas estas versiones calendáricas prehispánicas, pues hemos convenido de poco a poco en asentar que el equinoccio de primavera me parece que es el día correcto para celebrar en toda la nación mexicana el Año Nuevo Mexicano, independientemente de los calendarios regionales por cada una de las etnias. Creo que el equinoccio de primavera es el día preciso, 21 de marzo, para que todas las culturas, toda la sociedad, todo el territorio nacional y todos nuestros habitantes celebren el Año Nuevo Mexicano en una especie de calendario unificado para estos nuevos tiempos. ¿Por qué el equinoccio de primavera debería ser el día en el que todos los mexicanos, sin distinción étnica, sin distinción de en dónde se encuentren, debemos celebrar el Año Nuevo? Porque nuestros ancestros, los anahuacas, los antiguos mexicanos, los mexicas, todos los pueblos prehispánicos, entendían que el ciclo cósmico y el ciclo del tiempo y el espacio también tenía que coincidir con el ciclo de la naturaleza. Es decir, el reinicio de la vida es justamente cuando la vida regresa. Si nosotros queremos saber cuándo es el año nuevo, no necesitamos preguntárselo a una persona. Eso nos lo responde la naturaleza. Cuando la naturaleza comienza a reverdecer, cuando la vida comienza a manifestarse con vigor, cuando se recobra el verdor, cuando comienza el nuevo ciclo en la naturaleza, es justamente cuando entra la primavera. Por tanto, la primavera es el verdadero año nuevo, no solamente mexicano, sino de la humanidad. Las antiguas culturas del mundo tenían el equinoccio de primavera como el inicio de su año nuevo. Entonces, en México Tenochtitlan se celebraba el 18 de marzo, que es 3 días antes del equinoccio de primavera. El propio Moctezuma decía que por ello, en Teotihuacán era el lugar donde nació el tiempo de este quinto sol, donde nació el calendario, porque voy a ahorita aprovechar esta clase para hablar un poquito del calendario, a propósito de los informes que voy a dar sobre las actividades del Año Nuevo Mexica. Esta clase la voy a ocupar para hablar del calendario, en su estructura, en su funcionamiento y citando algunas fuentes históricas. Pero bueno, en Teotihuacán, 60 días después del equinoccio de primavera, sucede el paso cenital solar. Es decir, el año nuevo en Teotihuacán, que es el 21 de marzo, y que es justamente el día en que miles de mexicanos acuden a Teotihuacán a recargarse de energía y todo este tipo de celebraciones vistosas y coloridas, pues tienen un antecedente prehispánico. Moctezuma, los mexicas, cada equinoccio de primavera visitaban Teotihuacán, justamente para hacer honra a la ciudad de los dioses, pero también para dar inicio formal al reinicio del ciclo astronómico y agrícola. Es decir, Moctezuma y los mexicas acudían cada equinoccio de primavera, cada 21 de marzo, guardando la correlación gregoriana-juliana, a celebrar el Año Nuevo. Así como hoy en día miles de mexicanos lo hacen de manera inconsciente o por intuición, nuestros ancestros mexicas lo hacían conscientemente y entregaban una gran ofrenda al pie de los grandes monumentos piramidales que están en Teotihuacán el 21 de marzo. Porque 60 días después, el 19 de mayo, sucede el paso cenital solar en Teotihuacán, el primer paso cenital solar. Por tanto, de acuerdo a la mecánica y configuración de veintenas, de meses de 20 días dentro del calendario de Anáhuac, pues en Teotihuacán es el único lugar de toda Mesoamérica donde el calendario coincide perfectamente, exactamente, en su distribución de veintenas desde el equinoccio de primaveras hasta los diferentes pasos cenitales. Es el único lugar donde se ajusta el calendario de manera perfecta. En Tenochtitlan y en todos los demás lugares no sucede eso. De hecho, el propio Moctezuma, en una cita de Motolinía, del fraile Motolinía,
que consignó en sus crónicas, Moctezuma decía o tenía la intención de reformar, de remodelar o reconstruir el templo mayor, porque decía que estaba un poco tuerto el templo, En realidad a lo que se refería Moctezuma es que el templo estaba un poquito desfasado, desalineado del día exacto del equinoccio de primavera. Por eso el inicio del ciclo mexica era el 18 de marzo. Moctezuma quería corregir ese, no defecto, porque al final los constructores del Templo Mayor, en todas sus etapas, se basaron en el principio del paso cenital. Sin embargo, Moctezuma quería emular la perfección de Teotihuacán en Tenochtitlán. Sabemos que ese proyecto de remodelar el Templo Mayor y alinearlo a la salida del sol, su eje de simetría, a la salida del sol del día exacto del equinoccio de primavera, no fue posible debido pues por la guerra, la invasión a Tenochtitlan, perpetrada por los castellanos y sus aliados, ¿no? Entonces Moctezuma no tuvo la oportunidad de hacer esa corrección, sin embargo sí quedó asentado en las fuentes su intención, y el solo hecho de que sea mencionada esa intención o ese propósito que tenía Moctezuma de reconstruir el templo mayor para alinearlo exactamente a la fecha del equinoccio de primavera, en la salida del sol de ese día, pues nos da a entender que el calendario mexica que los mexicas heredaron de los pueblos de Anáhuac y de sus padres los aztecas, pues era un calendario astronómico. Y por tanto un calendario astronómico siempre debe estar sujeto a revisión, actualización y ajuste. ¿Por qué? Porque la jícara celeste tiene un movimiento particular donde cada cierto tiempo pues los puntos de referencia, que son las estrellas, se van moviendo, ¿no? La propia estrella polar fija en el norte, en algún futuro ya no será la referencia, será otra estrella, así como en un pasado lejano fue una estrella distinta a la estrella polar la que fue la referencia. ¿Por qué? Porque este movimiento de la precesión de los equinoccios, debido a la inclinación de la Tierra, pues produce ese efecto en el que la jícara cada 26.000 años pues va cambiando sus referencias, o las estrellas van siendo referencias distintas, y de eso estaban muy al tanto nuestros ancestros. De allí que matemáticamente, o de manera, vamos a decirlo así, cosmogónica, los soles o las eras humanas estaban divididas en grupos de 26.000 años y en porciones de 5.200 años, ¿no? Cada ciclo o rueda calendárica, que conformaban grandes periodos de tiempo de 26.000 años. Pero bueno, eso es la distribución de los soles o las eras cosmogónicas, de las etapas de las eras humanas, de acuerdo a la celebración de los fuegos nuevos. Ahorita nos vamos a limitar en esta clase no a hablar de estos periodos largos de 26.000 años, de 5.200 años, sino a los periodos anuales, que es decir, los años solares, que sabemos tiene una duración de 365 días, más 6 horas, un cuarto de día. Pues bueno, entonces el 18 de marzo es la fecha que para nuestra continua tradición mexica es preservada como el Año Nuevo. Pero para nuestra tradición anahuaca, que engloba a todos los pueblos, dígase purépechas, mayas, mixtecos, rarámuris, huirráricas, huastecos, en fin, totonacas, otomíes. Para todos los pueblos, el Año Nuevo debería ser, insisto, el equinoccio de primavera, porque es justamente el día que encaja con la calendárica o la mecánica calendárica que se puede advertir en Teotihuacán, el 21 de marzo. Bueno, voy a abrir un poquito aquí el apoyo del calendario, marzo 2025. Nosotros a partir de este día, que ya estamos en marzo propiamente, vamos a
a hacer invitaciones en las redes, en los grupos de WhatsApp de nuestra comunidad mexicanista de la Tenochtitlan, para que la gente se integre a las actividades que nosotros tenemos preparados. Un servidor, como ya indiqué, desde hace muchos años, pues yo vengo en compañía de nuestro equipo celebrando el Año Nuevo Mexicano. Mi propia familia lo celebra, ¿no? Mi padre mismo me inició en estos trabajos, ¿no? A él le tocó llevarme a ciertas localidades del sur de la ciudad para empezar a celebrar con grupos, con pueblos y barrios en el año 8 pedernal, hace 5 años, los trabajos del Año Nuevo. Y bien, nosotros vamos a entrar en el año 13 casa. Estamos actualmente en el año 12 pedernal. Y vamos a entrar al año mexica 13 casa, que justamente entra en la jornada solar del mediodía del 17 de marzo al mediodía del 18 de marzo. Nuestros ancestros, su cambio de mes lo hacían al mediodía, no a la medianoche. Como el calendario era astronómico, nosotros no podemos medir con exactitud la medianoche, porque no hay una referencia fija para saber qué es cuándo cae la medianoche. Actualmente lo hacemos por el celular, por el reloj, ¿no? Sabemos la hora por el reloj. Pero si no tuviéramos un reloj digital o esta forma artificial de medir el tiempo, la única forma de medir el paso del tiempo es a través de la observación del movimiento del cielo, de los astros. Y la única forma segura de saber cuándo empieza un día y cuándo termina no es a través de la medianoche, sino a través del mediodía. Porque el mediodía es justamente cuando el sol está posicionado en el meridiano del lugar. Es decir, si nosotros ponemos una cuerda, un mecate, perfectamente alineado de norte a sur, en el momento en el que el sol esté justo encima de esa línea, de ese mecate, de esa referencia, allí es justamente el mediodía solar. Por tanto, nuestros ancestros cambiaban su día o sabían que entraban de un mes a otro al mediodía solar, no a la medianoche. Son conceptos distintos. Entonces, pues bueno, el día 15 de marzo nosotros vamos a hacer un ceremonial con 50 personas. Quiero avisar que estas ceremonias y actividades en años previos las hemos hecho multitudinarias, abiertas al público, porque pues hemos contado con recintos, lugares espaciosos, ¿no? Como el Monumento de la Revolución, como los valles de Tlalpan, de Texcoco, la Universidad de Chapingo, donde durante 2 años consecutivos estuvimos celebrando el Año Nuevo Mexica en su sede de Texcoco, en compañía de la comunidad universitaria, los alumnos, los maestros, y pues eran foros donde podíamos pues invitar y recibir a gran cantidad de personas. Este año estamos rescatando algunos lugares y recintos que ciertamente son importantes porque van a empezar a fungir como nuestras escuelas y sedes de conocimiento, de impartición de los saberes ancestrales, y como sedes también de gobierno y representación de nuestra Casa Moctezuma y Tenochtitlan. Sin embargo, son lugares a donde pues no podemos recibir a gran cantidad de personas. Por eso en esta ocasión, para este año, vamos a tener lamentablemente que reducir el aforo y solamente aceptar hasta un máximo de 50 personas. Por tanto, pido a los interesados, una vez que se dé la explicación, que nos dejen sus datos, su interés, ahí en los comentarios o en mi buzón,
y yo voy haciendo una lista, pues obviamente con las personas que nos confirmen y que se sujeten a las bases, ¿no? Para pues tener este listado de 50 personas que vamos con mucho gusto a recibir en nuestros ceremoniales y actividades para este Año Nuevo Mexica. El 15 de marzo, cada vez que hay un año nuevo, nosotros hacemos la siembra del maíz. Nosotros como mexicas, en nuestra tradición ancestral, eh, en continuación con las tradiciones de Tenochtitlan, nosotros sembramos maíz. En el año nuevo sembramos maíz. En lugar de comer 12 uvas, como lo hacemos los mexicanos cada 1 de enero, en el año nuevo convencional, nosotros sembramos 400 semillas de maíz. Entonces, para nosotros la celebración del año nuevo se celebra sembrando maíz, porque, insisto, es el regreso de la vida. El calendario nuestro es astronómico y agrícola. Inicia con el momento solar del equinoccio de primavera, pero también inicia con el ciclo del maíz. Y el ciclo del maíz es cuando se siembra la semilla en la tierra. Naturalmente que se tiene que preparar la tierra, el terreno y la semilla ceremonialmente semanas antes. Por eso el mes de Atlacahualo, que es el mes de las bendiciones de las semillas, es justamente la veintena en la que estamos en este momento. Cuando esta veintena termina, comienzan los Nemontemi, que son 5 días de reposo, de reflexión. Ya ahorita lo voy a explicar más a fondo. Y una vez terminados 5 días, empieza el año nuevo. Y allí es cuando se siembran las semillas. Bueno, se siembran semillas de maíz, pero también se siembran a las personas, metafóricamente hablando. Nosotros cada año nuevo hacemos siembras de nombres, o, permítanme la expresión, hacemos bautizos mexicas. Es decir, a las personas de la comunidad les asignamos un nombre mexica de acuerdo a su fecha de nacimiento y a sus energías natales que nosotros estudiamos o analizamos a través del conocimiento del Tonalámatl. Entonces, a las personas que estén interesadas a formar parte de este grupo de 50 hermanos y hermanas que vamos a considerar dentro de nuestras ceremoniales de Año Nuevo y de todas las ceremonias que siguen, pues les vamos a pedir que nos compartan su fecha de nacimiento, el lugar y la hora en la que nacieron, para que nosotros les hagamos ese estudio. Es muy importante entender que esta ceremonial de siembra de nombre o bautizo mexica colectivo es justamente para que la gente, pues, no solamente sea mexica de apariencia, ¿no?, sino que realmente se convierta en parte de nuestro pueblo al recibir, pues, su ceremonial de siembra de nombre. Al recibir tu nombre mexica, pues tú ya diste el primer paso para integrarte al pueblo mexica, al pueblo continuador de Tenochtitlán. Un servidor también pasó por ese proceso. Yo recibí mi nombre ceremonial o mi nombre mexica hace más de 20 años y pues lo conservo y lo utilizo en ceremonia. Nuestros nombres mexicas son los que debemos utilizar en ceremonia. Yo en ceremonia no utilizo mi nombre Ituriel, utilizo mi nombre ceremonial, que es Teutlahuatzin. Y así cada hermano, en ceremonia o en nuestros eventos o reuniones sagradas, utilizamos nuestro nombre mexica, no utilizamos nuestro nombre civil, el que está escrito en nuestra acta de nacimiento, ese no lo utilizamos. Porque en una ceremonia mexica, todo cuanto existe cambia de nombre, o mejor dicho, recobra su nombre verdadero. Al maíz se le llama de una forma ceremonial. Al maíz se le llama de una forma distinta en ceremonia que cuando está servido en el plato de nuestra mesa o cuando está en los canastos de los mercados. Así cada cosa en la ceremonia mexica cambia de nombre. Su nombre habitual es sustituido por su nombre sagrado. ¿Por qué? Porque en ese momento, durante los trabajos ceremoniales, todo se vuelve sagrado.
incluidas las personas. Por eso es importante que antes de sembrar semillas de maíz e iniciar en el ciclo ceremonial de las veintenas mexicas, pues la gente tenga su nombre verdadero, su nombre mexica. Entonces el 15 de marzo vamos a hacer ese trabajo de siembra de nombre o de bautizo mexica, donde la gente va a recibir su nombre y su aceptación ritual al pueblo mexica. El lugar donde se va a hacer esta ceremonia, pues se la vamos a informar a las personas que cumplan con los requisitos, con las bases de ingreso. Repito, no es la intención discriminar a nadie ni hacer privar a nadie de estos trabajos. Sin embargo, por las condiciones físicas de los lugares y casas donde vamos a hacer estos trabajos, no podemos recibir a más de 50 personas, ¿no? Ese es el motivo. Consta a muchos de los que están aquí presentes, conectados a la transmisión, que en años pasados recibimos a cualquier cantidad de gente, y no importando cuántos fueran, se hizo su ceremonial de siembra de nombre y no hubo ningún problema, porque pues, como dije, pues estuvimos trabajando en los sembradíos de Chapingo, estuvimos trabajando en el Monumento de la Revolución con grupos mexicanistas, en fin, en los valles de Xochimilco, de Tlalpan, en fin, en lugares donde pues había espacio, donde podíamos recibir a un gran número de personas. En esta ocasión, en este año, en aras de rehabilitar esas casas, esos lugares, que pues hemos venido dejando un poquito en pausa, pues los vamos a reactivar, pero por sus condiciones físicas, sus patios y los lugares donde vamos a estar no pueden recibir gran cantidad de personas. Bueno, entonces el 15 de marzo vamos a realizar la siembra de nombre o el bautizo mexica a nuestros hermanos y hermanas que se integren a nuestro ceremonial de Año Nuevo. Y el 16 de marzo, domingo, vamos a hacer la ceremonia de la siembra de las semillas con igualmente las personas que se hayan sembrado su nombre y todos nuestros hermanos pertenecientes a nuestra estructura y corte de la Tenochtitlan. Entonces, ese es el informe. 15 de marzo, el ceremonial de siembra de nombre o bautizo mexica, y el 16 de marzo los trabajos de siembra de maíz en el ceremonial de Año Nuevo de la veintena de Tlaca-Xipehualistli. La primer veintena o el primer mes del calendario mexica es Tlaca-Xipehualistli y que arranca justamente el 18 de marzo. ¿No? El mes previo es Atlacahualo y es el mes, y ahorita voy a explicar el nombre de los meses y su sucesión, y es el mes donde se bendicen las semillas, donde se prepara el terreno, donde la gente se va preparando espiritual y físicamente, y previo a las ceremonias del Año Nuevo Mexica, se dejan 5 días reposando semillas, reposando la tierra, reposando los corazones, reposando las mentes de las personas, en estos días llamados Nemontemi, que las fuentes llaman días aciagos, pero que son días de descanso para recibir con muy buena disposición y con muy buena dote de energía al Año Nuevo. Entonces, dejen sus intenciones, sus comentarios, tanto en mi buzón de mi perfil Ituriel Moctezuma, como en la página de Tenochtitlan Casa Moctezuma, o en los comentarios de esta transmisión, de esta séptima clase del ciclo 2025, para las personas que quieran pertenecer a estos ceremoniales que arrancan en marzo, en el Año Nuevo Mexica, y nosotros les enviaríamos las ligas para que llenen algunos formatos, y si logran pues estar a tiempo y no se satura o se acaban los lugares, pues cuenten con que vamos a estar ahí saludándonos en persona. Y pues para los que por mala fortuna no puedan estar presentes en esos trabajos, pues no les queda más que a lo mejor preguntarme con qué otros grupos pueden acudir a estos trabajos,
no hay muchos, siendo honestos. Este trabajo de recuperar las veintenas en su forma original, pues no hay muchos grupos que lo hagan. Eh, hay infinidad de expresiones, ¿no? De danza y muchas cosas, pero el llevar a cabo la siembra del maíz dentro del ritual, pues es algo que pues nosotros venimos implementando desde hace 5 años, y de poco a poco pues muchos grupos y organizaciones pues lo vienen haciendo, ¿no? Sin embargo, de momento no lo hay. Desafortunadamente no son muchos los grupos que llevan el ceremonial de las veintenas como es el ritual antiguo, pero bueno, podemos ahí quizás sugerirles algunas otras opciones, o eh, ingresarlos a los chats donde estén atentos, donde podamos compartirles a lo mejor fotos, videos, o la reseña, ¿no?, de las ceremonias, para que pues al menos a la distancia y de manera virtual pues, ustedes estén presentes en las ceremonias. Bueno, pues ese es el aviso para todos nuestros seguidores, para las personas que están escuchando esta transmisión. Envíen sus comentarios a mi buzón personal de Facebook, Ituriel Moctezuma, o dejen sus comentarios allí en la parte de comentarios de esta publicación, de esta transmisión, indicándonos que quieren ser parte de esas 50 personas que están dispuestas a llevar el trabajo ceremonial de todo este ciclo 2025-2026 del año 13 Casa. Naturalmente que todo lo que se logra, trabajo ceremonial, trabajo social, cívico, cultural, lo que sea, siempre es con la intención de que se haga el trabajo entre todos. Esto, como dicta nuestra tradición, es un tequio. Debemos brindarnos al servicio para que todo esto salga perfecto. Es como con todos como lograremos todo. Es uno de los lemas de nuestra Mexicayot. Entonces, pues yo le pido a las personas que estén interesadas en participar en estas actividades, pues que se brinden, ¿no? Que se brinden al servicio, que entiendan que todo esto pues es tequio, es decir, es compartir, es cooperar, es sumarnos a la prosperidad colectiva a través del entendimiento del bien común, y que todas las personas ofrendan al mundo lo que llevan en sus corazones. Por tanto, a sanar ese corazón para que una vez llegado el día de nuestros ceremoniales, pues se ofrenden cosas buenas, porque al final, como yo ya lo he comentado en transmisiones previas, la enfermedad se transmite, pero también la salud se transmite. Entonces las ceremonias tienen la finalidad mayor de sanar a las personas y sanar al entorno. Estando sanas las personas, el entorno también se sana. Entonces, la ceremonia es para regenerarnos, para rehumanizarnos, para volver a la senda de lo natural. Cada veintena mexica es un trabajo espiritual, mental y también de integración social. Entonces, yo les pido que estén muy atentos a los requisitos y bases, y que pues si es su gusto el entrar en esta hermosa tradición que es la Tenochcayot, que es la continua tradición de Tenochtitlan, preservada por la familia Moctezuma y también por los linajes de los señores de la Triple Alianza y pueblo mexicano asentado en los barrios de la Ciudad de México, en los barrios originales, pues estén abiertos a todo este tipo de recomendaciones y sugerencias, porque pues sí vamos a hacer un filtro. Desafortunadamente tenemos que hacer un filtro muy estricto, porque pues creo que el principio del mérito, de la meritocracia, es parte de es uno de los pilares en los que se funda nuestra tradición, ¿no? Entonces, pónganse muy atentos al llamado y llenen el formulario y sean muy honestos en sus respuestas, pero también, pues, si sienten que no pueden asegurar el estar presente en las ceremonias cada 20 días, pues dejen su lugar a alguien más, ¿no? Insisto, aquí se trata de hacer las cosas bien, y parte de hacer las cosas bien, pues, es ser honestos para con los demás, pero también para con uno mismo. Bueno,
Voy aquí a, a compartir una de las presentaciones. No sé si me deje el dispositivo, si no, pues lo escribimos acá de manera, lo decimos de manera verbal. Una de las presentaciones que yo utilizo cuando hago exposiciones, conferencias acerca de el calendario mexica, me voy a valer de una de estas presentaciones en PowerPoint. Permítanme tantito, no tardo. Me parece que ya la encontré. Bueno, voy a ver si puedo mostrar en pantalla estas imágenes, si no, pues lo vengo comentando de manera verbal. Esta presentación, cuyo nombre es Teotlamatilitzli, que es una de las conferencias y ponencias que yo doy, pues a donde me invitan, ¿no? Es conferencias que hemos dado en la Cámara de Diputados, en zonas arqueológicas, en universidades, etcétera. Pues es con el afán de compartir con las personas el conocimiento acerca del calendario mexica. Bueno, me parece que no me está dejando, pero bueno, yo lo estoy aquí viendo y se los voy describiendo. ¿Qué me interesa en esta clase? Que ustedes conozcan el nombre de la ceremonia, de los meses o veintenas del calendario mexica, cuándo inician, cuándo acaban, y una reseña del ceremonial o de los trabajos y a qué deidades están ofrendadas cada una de sus fiestas sagradas. Bueno, importante conocer algunos elementos básicos. Como ya dije, nuestros ancestros cambiaban al mediodía, era el momento en el que cambiaba el inicio y el término de un mes o de una veintena, porque el mediodía solar es el único momento del día donde se puede medir con exactitud el momento a través de astronomía, de observación directa, en qué momento termina una jornada y comienza la otra. En cualquier otro momento del día no es posible hacerlo con esa precisión, porque el alba, el amanecer, pues no es el mismo momento en diferentes puntos. Es decir, en lugares donde no hay montañas, pues el sol sale antes que en lugares donde hay montañas, ¿no? Donde hay serranías. ¿Por qué? Pues porque el horizonte, donde no hay montañas, como por ejemplo la península de Yucatán, la zona maya, que es un lugar de extensas planicies, donde no hay eh, grandes elevaciones montañosas, pues allí el sol sale antes que en lugares como Toluca o la propia Ciudad de México, que está rodeada de cumbres, montañas y volcanes que obstruyen, ¿no? Que obstruyen la visibilidad del sol. Por tanto, el amanecer no es un momento confiable para, eh, para saber cuándo empieza y cuándo termina un día. El atardecer es lo mismo. Una montaña hace que el sol se oculte antes que en un lugar donde no hay montañas o es un lugar con planicies, ¿no? Lo mismo la medianoche, al no estar el sol presente, pues solamente nos valemos de estrellas, pero las estrellas no son constantes en su posición respecto del firmamento y obedecen a la época del año en la que nos encontramos. Por tanto, el único momento del día donde podemos medir con exactitud el cambio o el fin de un día y la entrada de otro es al mediodía solar, porque el mediodía solar se puede medir con elementos muy básicos, ya lo dije, poniendo un mecate orientado de norte a sur, y en el momento en el que el sol está justo encima de esa línea, de ese mecate, allí es el mediodía. Ese mecate representaría el meridiano local. Entonces nuestros ancestros medían la sucesión del tiempo al mediodía solar.
no en ningún otro momento, ni a la medianoche, ni al amanecer, ni al atardecer. Solamente se basaban en el mediodía solar, porque es justamente la astronomía de observación directa la que nuestros ancestros utilizaban para llevar su calendario. El día, al día se le dice Ilwit en náhuatl, al día natural, ¿no? Al día que conocemos como entre mediodía y mediodía solar se le dice Ilwit, y esto es como referirse al cielo nocturno. Aquí cabe señalar que nuestros ancestros no utilizaban en sí el término día como tal, ellos utilizaban el término cielo. Es decir, el calendario mexica no medía la sucesión de los días, precisamente, medía la sucesión de los cielos. Es decir, una cosa es nuestra cosmovisión actual, o nuestros convencionalismos modernos, de que el día es este periodo de 24 horas, ¿no? Exactas. Y otra cosa es el día verdadero. Los días tampoco duran 24 horas. A veces duran un poquito más, a veces duran un poco menos. Entonces, el día solar verdadero es el concepto que nuestros ancestros manejaban. Por eso se referían más que al concepto de día, se referían al concepto de cielos. Ilwit significa cielo, pero también significa día o jornada, ¿no? Tonali se refiere al día sobrenatural. El Ilwit es el día físico, el día natural, el día que marca el sol, el movimiento del sol. Y el Tonali es el día o la jornada que marca el calendario sobrenatural. El calendario sobrenatural es aquel, o la cuenta sobrenatural, es aquella que no corresponde al mundo físico, sino al mundo espiritual. En la clase pasada, cuando hablamos de nahualismo, indiqué que el tonali, ¿no? Y el nahuali son dos conceptos que se utilizan para describir el mundo interior y el mundo exterior. Entonces, el tonali, que es el calor y la energía, se refiere al ciclo de las energías, a la cuenta de las energías humanas. Y el ilwit se refiere a la cuenta del ciclo solar o el día natural. La noche era conocida con el término de Yowali. Yowali es una palabra náhuatl que significa oscuridad, aquello que es invisible. Por eso se utiliza también para el momento o la etapa del día en el que es de noche, porque de noche pues las cosas se tornan oscuras e invisibles. La semana o el grupo de 5 días, la semana mexica constaba de 5 días y llevaba el nombre de Macuiltonalme. Macuiltonalme, Macuili, significa 5, Tonalme es el plural de Tonali, ¿no? Que como ya indiqué, pues se refiere a este ciclo de 24 horas o esta jornada del reciclo de las energías. El mes, el mes mexica no era de 30, de 28 días, no era de 31 días. Los meses mexicas eran de 20 días, por eso les llamamos también veintenas. Y su nombre en náhuatl es Sempowali, que significa 20 días, ¿no? El año para los mexicas se nombraba Xiwit. Y Xiwit es una palabra en náhuatl que también se utiliza para referirse a la hierba o a las cuentas calendáricas. Año en náhuatl se dice Xiwit, pero también se utiliza esta palabra de Xiwit para referirse a la hierba o a las cuentas calendáricas. Voy a explicar aquí, y esta palabra de Xiwit es la llave para entender lo que hace un momento comenté. Para saber cuándo es el año nuevo, no hay necesidad de preguntarle a una persona. No es una persona la que va a dictaminar cuándo es el año nuevo. Es el mundo, la naturaleza. Entonces, cuando la naturaleza comienza a cambiar de esa hierba reseca, amarillenta, que conocemos como zacate, empieza a ser sustituida por la hierba verde, nueva, de la primavera, ese momento es el año nuevo, es el momento del reverdecimiento. Por eso
A la primera etapa del año se le llama Chopan, que es el momento del verdor, y a la siguiente etapa del año se le llama Tonalco. El Chopan es la etapa del año o el periodo del año que abarca del equinoccio de primavera al equinoccio de otoño, es decir, de marzo a septiembre, porque de marzo a septiembre son las lluvias, por tanto en ese periodo la hierba está verde. Y a partir del equinoccio de otoño en septiembre hasta el siguiente equinoccio de primavera de marzo del siguiente año es la temporada de secas. Entonces, en el Chopan, en la temporada de lluvias o de las aguas, la hierba está verde. Y en el Tonalco, que es la otra mitad del año, la hierba está amarillenta. Por tanto, ese cambio de la hierba amarillenta a la hierba verde que sucede en el equinoccio de primavera es el indicador natural en el cual nuestros ancestros se basaron para entender el paso de un año al otro. Por eso Shewut se refiere a la hierba, pero también al año, porque la hierba nos indica cuándo comienza el reciclo de la naturaleza. La hierba comienza a ponerse verde cuando llega el equinoccio de primavera. Y finalmente Shumolpili se refiere al ciclo solar o siglo mexica, que es un periodo de 52 años y que coincide exactamente su inicio y término con la ceremonia del fuego nuevo. Muy bien. Dentro del calendario mexica hay dos cuentas anidadas que son paralelas. Una es la cuenta del Tonalpohualli, que es el calendario sobrenatural o el calendario de las energías humanas, la cuenta más bien de las energías humanas, y consta de 260 días o 260 cielos. Y el Sempoalapohualli, que es la cuenta de las veintenas, es decir, la cuenta del año solar, que es la cuenta de los meses de 20 días. Por tanto, en un año solar, actualmente nosotros tenemos 12 meses en el calendario gregoriano que usamos de enero a diciembre. Por el calendario mexica, en un año hay 18 meses. 18 meses de 20 días más 5 días de ajuste que son los Nemontemi, los días que hace rato comenté que son los 5 días previos al año nuevo y que son días que se ocupaban para descansar. Algo muy similar a lo que hoy conocemos como vacaciones decembrinas, ¿no? Muy similar. Entonces, la cuenta del Tonalpohualli es una cuenta de 260 días, que es la combinación de los 20 signos o las 20 esencias sagradas del universo, multiplicada por los 13 ordenadores del universo, que son los números del 1 al 13. Estos 20 signos multiplicados por estos 13 números dan 260 combinaciones. Y ese es el sagrado ritual, es el sagrado ceremonial, o como yo lo llamo, el calendario o la cuenta sobrenatural. Entonces, este calendario de 260 días se cuenta por trecenas, no por veintenas, por grupos de 13 días. Y la cuenta de las veintenas o del año solar natural se cuenta en grupos de 20 días. Al final estas dos cuentas, la cuenta de trecenas y la cuenta de veintenas, cada 52 años vuelven a coincidir en un día inicial. Y ese es justamente el día del fuego nuevo, del Toshomolpili. Para ser más exactos, en realidad lo que sucede es que la cuenta de 260 días, al ser una cuenta más chica, respecto de la de 360 días, 365 días, que es la cuenta de las veintenas, tiene más ciclos que la cuenta solar. Por tanto, cada 52 ciclos de las veintenas o cada 73 ciclos de las trecenas, estas dos cuentas coinciden en un mismo día inicial y es el día del fuego nuevo, del reinicio de un ciclo solar de 52 años naturales o de 73 ciclos sobrenaturales. Yo sé que estos conceptos a lo mejor pueden ser un poquito difíciles de digerir o entender para las personas que por primera vez se están acercando
a este conocimiento del calendario mexica. Pero bueno, no se preocupen, en las clases vamos a ir detallando todo esto, para eso hago la publicación previa donde dejen sus preguntas para que yo las vaya contestando a detalle. Ahorita lo que me importa es pues dar la explicación general, ¿no? Lo más clara posible para que ustedes se vayan familiarizando con este concepto de las veintenas, de las trecenas, ¿no? De cuál es el nombre en náhuatl para decir año, para decir día, todo esto. Me importa que se familiaricen para que las siguientes clases pues no les cueste trabajo o les cueste menos trabajo entender conceptos que ya son más profundos o más complejos, y pues ahorita estamos haciendo simplemente pues la reseña, ¿no? Bueno, estos 20 signos que hace rato comenté y que son los 20 signos que multiplicados por los 13 números ordenadores del universo dan las 260 combinaciones, 13 por 20 da 260. Estos 20 signos son los signos, permítanme la expresión, del horóscopo mexica. Así como los sumerios, las culturas del viejo mundo, de Eurasia, tenían los signos de Virgo, de Cáncer, de Géminis. Nuestros ancestros tenían 20 signos que día con día iban sucediéndose uno a otros y que cada 52 años volvían a coincidir en la misma fecha, ¿no? Entonces, estos 20 signos son el signo Zipactli, que corresponde al cocodrilo o el lagarto. Luego sigue el signo viento, que en náhuatl se dice Ejecat. El tercer signo es el signo Cali, que significa casa, traducido significa casa. El cuarto signo es el signo de la lagartija, que en náhuatl se dice Quetzpali. El quinto signo es el signo de la serpiente, que en náhuatl se dice Coat. El sexto signo es el signo de la muerte, que en náhuatl se dice Miquistli. El séptimo signo es el signo del venado, que en náhuatl se dice Mazat. El octavo signo es el signo del conejo, que en náhuatl se dice Tochtli. El noveno signo es el signo del agua, que en náhuatl se dice Atl. El décimo signo, que es la mitad de este grupo de 20, es el signo del perro, que en náhuatl se dice Iscuintli. Luego el signo onceavo es el signo del mono, que en náhuatl se dice Osomatli. Y el siguiente signo, el doceavo, decimosegundo, es el signo de la hierba, que en náhuatl se dice Malinali. El decimotercer signo es el signo del carrizo, que en náhuatl se dice Acatl. El siguiente signo, el decimocuarto signo, es el signo del ocelote o del jaguar, que en náhuatl se dice Ocelot en el léxico de Tenochtitlan. El decimoquinto o quinceavo signo es el signo del águila, que en náhuatl se dice Cuautli. El siguiente signo, que es el decimosexto, es el signo del sopilote o el buitre, que en náhuatl se dice Coscacuautli. El siguiente signo, que es el decimoséptimo, es el signo del movimiento o terremoto, como también se refiere en algunas fuentes, y que en náhuatl es el signo Olin. El siguiente signo, el decimoctavo, es el signo del pedernal, del cuchillo de piedra o de obsidiana, que en náhuatl se dice Tecpatl. El penúltimo signo, o decimonoveno, es el signo de la lluvia, que en náhuatl se dice Kiawit. Y finalmente, el último signo, el 20º signo, es el signo de la flor, que es Xochitl. Todos estos 20 signos representan las 20 esencias del universo. El signo inicial es un lagarto y el último signo es una flor. Y aquí voy a explicar la parte metafórica de esta sucesión. Al inicio de los tiempos de la creación del mundo existía solamente un mar primordial. Todo eran aguas. Y en esas aguas vivía sumergida una gran criatura, una gran bestia cósmica, un reptil anfibio gigantesco, que
pues fue descuartizado, fue cazado por acción de los señores divinos Quetzalcóatl y Tezcatlipoca en una gran batalla contra este monstruo al inicio de los tiempos. Y sus partes, y las partes de su cuerpo formaron los continentes, formaron las serranías, formaron la tierra firme. Por eso el primer signo es el signo de Zipactli, que es justamente el nombre de esta antigua criatura, de este gran monstruo cósmico. Porque el inicio de todo fue justamente la creación de la tierra, que fue creada a partir de los restos mortales de la gran bestia Zipactli, el gran lagarto. Entonces, el inicio de todo es la creación de la tierra. Por eso el primer signo de esta sucesión tonálica, o de este horóscopo mexica, permítanme la expresión, yo sé que quizás a muchos les pueda agredir este tipo de expresiones que de repente tengo, pero lo hago para que los compañeros que apenas están entrando en esta cosmovisión de la Teotlamatilichtli, de la ciencia religión mexica, pues tomen de referencia cosas que ya son del dominio público, ¿no? Todos entendemos lo que es un horóscopo zodiacal. Bueno, entonces el primer signo de la serie tonálica mexica es el lagarto, porque fue el inicio de los tiempos, justamente la creación del mundo. Y el último signo es la flor, Xochitl, porque ese es el propósito de la vida, ese es el propósito de la existencia, florecer. Y todos los signos intermedios son los procesos por los que pasa la conciencia humana, la existencia y la humanidad entera. Entonces, para que vayamos más o menos entendiendo, por tanto, la combinación de estas 20 esencias o signos con los 13 ordenadores del universo, que son los 13 planos sagrados, 20 por 13 da 260. Y ese calendario o esa cuenta sobrenatural de 260 ciclos o cielos, días o cielos, es los signos en los que caen los 260 tipos de personas que existen en este mundo. Para nuestros ancestros solamente existían 260 tipos de personas o personalidades, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tenemos uno de esos 260 signos. Entonces es lo importante saber qué signo es el nuestro con base a nuestra fecha de nacimiento y nuestros dones natales. De allí surge justamente el conocimiento de sí mismo a través del Tonalamat, el estudio de las energías humanas mexicas. Porque cuando la gente conoce su signo de nacimiento, que es uno de estos 260 signos posibles, pues la gente sabe su predestino, sabe su función, sabe su propósito aquí en la tierra. De allí pues que recibe su nombre verdadero durante la ceremonia de siembra de nombre. Bueno, pasamos ahora a la cuenta del Zempoalapowali. Ya ahorita explicamos la estructura o la base de la cuenta del Tonalpowali, que son los 20 signos de las esencias universales multiplicada por los 13 ordenadores o 13 planos sagrados del universo, que da una combinación de 260 días o cielos o signos. Ahora, el calendario solar se dividía no en trecenas, ni era la cuenta de 260 días, era la cuenta de 365 días, que son las 18 veintenas. Y estas 18 veintenas o 18 meses del calendario mexica son los siguientes. El primer mes o veintena mexica es Tlacaxipehualistli. Hay fuentes que indican que es Atlacahualo. Sin embargo, esas fuentes están orientadas al calendario previo a la corrección de Moctezuma del año 1507. Yo estoy hablando, cada vez que explico el calendario mexica, me remito a la última versión. La última versión del calendario mexica la dio Moctezuma Xocoyotzin en el año 1527. Y Moctezuma determinó que la primer veintena o el primer mes tenía que ser el mes de Tlacaxipehualistli. Y Tlacaxipehualistli, por decirlo de alguna manera, la traducción o la interpretación es el cambio de piel. Algunas fuentes confunden esta metafórica forma de hablar diciendo que Tlacaxipehualistli
era una ceremonia donde la gente se arrancaba su piel y se desollaban. No, es metafórico. El cambio de piel es una expresión que los mexicanos hoy en día usamos, ¿no? Piel nueva, cambio de piel. Entonces, así como la naturaleza cambia de piel, del zacate amarillento del invierno a la hierba verde de la entrada de la primavera, también el tiempo, también las personas cambiaban de piel, es decir, se renovaba el ciclo astronómico, se renovaba el ciclo agrícola del maíz y se renovaban las personas. ¿Por qué? Año nuevo, vida nueva. Entonces la Cachipobolistli significa eso, cambio de piel. Es básicamente como decir año nuevo o nuevo ciclo. Y este ciclo o esta veintena o primer mes mexica es de, eh, del mediodía solar del 18 de marzo al mediodía solar del 5 de abril. Y su fiesta mayor, que se celebra al final de la veintena, está dedicada a la deidad o al dios Xipetotec, el dios de la transmutación, ¿no? Uno de los 4 guardianes de los rumbos cósmicos, eh, particularmente del rumbo del poniente del Cihuatlampa. La siguiente veintena o mes mexica llevaba por nombre Tozostontli, y esta veintena puede traducirse o interpretarse del mexicatlatoli o náhuatl al español como pequeña velación, pequeña vigilia. Y va desde el 6 de abril al 25 de abril. Todas las veintenas naturalmente duraban 20 días. Y esta veintena o este mes, su fiesta mayor se celebraba en el último día en honor a Coatlicue. Entonces, estas son las ceremonias que a partir del año nuevo del 18 de marzo, cada 20 días los mexicas hacían una ceremonia sagrada. Cada 20 días a partir del año nuevo. Y esas son justamente las ceremonias a las cuales yo los estoy invitando a este grupo de 50 personas que estén interesadas. Y en cada una de estas ceremonias se hace un trabajo ritual que tiene que ver, desde luego, con la parte de cuidar, sembrar, cuidar, mantener y cosechar el maíz, pero también tiene que ver con observar el movimiento del sol, las estrellas y las nubes durante todos los momentos del año, pero también en trabajar mucho de nuestra psiquis, nuestras emociones orientadas a los rezos y actividades que se hacen en cada ceremonia. Entonces, bueno, el segundo mes del calendario mexica es Tozostontli, que se traduce como la pequeña vigilia y es una ceremonia nocturna que se hace en honor a la madre tierra, a Coatlicue. El tercer mes o veintena es el mes de Hueytozostli, que significa la gran velación o la gran vigilia o la gran vigilancia. Este mes va del 26 de abril al 15 de mayo y su fiesta está en honor a Chicomecoatl, ¿no? La deidad de las 7 semillas, de las 7 energías sagradas de la milpa. Luego el cuarto mes lleva por nombre Toxcat y es el único mes o la única veintena mexica donde todos los 20 días se celebraba una fiesta. Todas las demás veintenas es en el último día donde se celebra la fiesta mayor. Pero Toxcat, que es el cuarto mes, es el mes más sagrado. Es el mes en honor a Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Y todos los días, desde su inicio en 16 de mayo al 4 de junio, todos los días serán de fiesta. El primer día coincidía, y actualmente coincide, con el primer paso cenital solar en la cuenca y valle central de México, de la antigua Anáhuac. El 16 de mayo y 17 de mayo, en esos 2 días, toda la superficie de lo que hoy es la Ciudad de México, en el sur y en el norte, presencia un evento astronómico que se llama paso cenital solar. El 16 de mayo en la zona sur de la Ciudad de México y el 17 de mayo en la zona norte de la Ciudad de México, al mediodía solar el sol se pone justo en el centro del cielo, en lo que llamamos el corazón del universo. Y al estar justamente en el centro del cielo,
al mediodía solar, en ese instante las sombras se recogen. Da la impresión que las sombras se meten, desaparecen, porque el sol, al estar justo encima de nuestras cabezas, pues hace que ya no haya sombras laterales, no se proyectan sombras. Entonces da la impresión que las sombras se recogen, se meten al cuerpo, y es un momento muy sagrado que es la ceremonia de Toshkat. Es una ceremonia astronómica, desde luego, pero que tiene un alto simbolismo, porque la sombra es el reflejo del mundo espiritual. Entonces, al unirse la sombra a los objetos, al recogerse, al meterse en las personas, es una indicación, una evocación, la metáfora de que en ese momento sagrado del paso cenital solar o cenit solar, que sucede 16 y 17 de mayo en la Ciudad de México, es el momento en el que el mundo espiritual y el mundo material, el mundo del nahual y el mundo del tonal se vuelven a juntar, como estaban al inicio de la creación. Y es una ceremonia hermosa, bellísima, con mucha pues con mucha filosofía detrás, pero también con mucha ciencia, porque, insisto, todas las ciencias, todas las fiestas mexicas eran fiestas astronómicas, eran fiestas que conjuntaban lo espiritual con lo científico. En el Anáhuac, en Tenochtitlan, la ciencia y la religión no estaban peleadas, eran la misma cosa. Por eso, para referirse a todo el conocimiento universal, los mexicas usaban la palabra Teotlamatilitzli, que significa la ciencia-religión o ciencia divina. Pero bueno, este es el mes Toshkat o veintena Toshkat, que como indico, empieza el 16 de mayo, termina el 4 de junio y todos los días serán de fiesta. Todos esos 20 días serán de fiesta. La siguiente, y desde luego, sus fiestas estaban dedicadas a Tezcatlipoca y a Huitzilopochtli, porque Tezcatlipoca es el regente de los cielos nocturnos y Huitzilopochtli es el regente de los cielos diurnos, cuando el sol está visible. El siguiente mes o quinto mes del calendario mexica es el mes o la veintena de Etzalcoalistli, que puede traducirse como banquete sagrado, que es el recibimiento de los primeros brotes del maíz. El maíz se siembra en el 18 de marzo, en el equinoccio de primavera, que coincide con el inicio de la primera veintena, que es Tlacaxipobolistli, y 5 veintenas después, o 100 días después, más o menos, ya empiezan los primeros gilotitos, maíces tiernos. El maíz ya alcanzó cierta altura y después del paso cenital, que es una descarga de energía solar y cósmica que hace que la planta de maíz, la mata, crezca de manera acelerada, al siguiente mes o veintena mexica ya empiezan a brotar los primeros gilotitos, que son estos maíces chiquitos, tiernos. Con esos maíces se hace una ceremonia, un banquete ceremonial, y esa fiesta se llama Etzalcoalistli. Y esta fiesta, o esta veintena, o este mes, es desde el 5 de junio al 24 de junio. Y su fiesta mayor coincide con el solsticio de verano, y es en honor a Tlaloc. En el solsticio de verano, finales de junio, se sueltan las lluvias. Ya prácticamente a partir de las últimas fechas de junio, después del solsticio de verano, comienza a llover casi diario, al menos aquí en la Ciudad de México es así. Por eso esta veintena o este mes está dedicado a Tlaloc. Tlaloc es el dios, el señor guardián de las lluvias, ¿no? De la fertilidad, quien nos da nuestro sustento y alimentos como bendiciones del cielo que fecundan la tierra. La siguiente veintena es la veintena de Tecuilhuitontli. Esta veintena puede traducirse como la fiesta menor de los señores y va del 25 de junio al 14 de julio. Y esta fiesta está dedicada a los gobernantes, a los Tlatoani, a los Tecutli, Tlacatecutli, a todos los gobernantes. Es una fiesta en su honor, ¿no? La siguiente veintena, que lleva por nombre Hueytecuilhuit, el siguiente mes mexica, es la fiesta mayor de los señores.
Y esta fiesta está dedicada a los fundadores o a los linajes o a los representantes de los linajes fundadores de Tenochtitlan. Es como una especie de fiesta patria. Así como nosotros cada 16 de septiembre como mexicanos celebramos a Hidalgo, a Morelos, algunos a Iturbide, a Vicente Guerrero, a los padres refundadores de México, porque acuérdense que México existe al menos desde hace 700 años. Una cosa es el México moderno y otra cosa es el México previo, pero al final los dos son México. Entonces, los mexicas también celebraban una fiesta patria, y esa fiesta patria es la veintena o el mes de Hueytecuilhuitl, es la fiesta en honor a los fundadores de Tenochtitlán. Entonces, en esta veintena se celebraba los linajes sagrados de las familias fundadoras de Tenochtitlan y se honraba la memoria de los 20 sabios fundadores de Tenochtitlan, donde a la cabeza estaba Tenoch, nuestro mítico antiguo señor fundador de Tenochtitlan. Por eso Tenochtitlan se llama así, en honor a Tenoch. México es en honor a Meshi, que es el nombre terrenal de Huitzilopochtli, y Tenochtitlan es en honor a Tenoch, el líder de los padres fundadores de Tenochtitlan. Bueno, la siguiente ceremonia, o mejor dicho, el siguiente mes dentro del calendario mexica, lleva por nombre Tlazochimaco. Y esto se puede traducir como fiesta de las flores, ofrenda de flores. Y este mes mexica va del 4 de agosto al 23 de agosto. Y su fiesta mayor, en el día 20, es en honor a Xochipilli. Xochipilli es el príncipe de las flores, es el dios de la flora, ¿no? También es conocido como el príncipe de las flores. Toda la flora, las hermosas flores, los vegetales, todo lo que es el mundo de la flora, está regido por esta deidad mexica Xochipilli. Entonces, es una fiesta muy hermosa, se hacen cosas pues alusivas a las flores, porque justamente en el mes de agosto es cuando empiezan a brotar flores por todos los caminos, por los valles, porque es la época donde pues abundan las lluvias, y justamente agosto es el mes donde proliferan los hongos. Mucha gente sube a los cerros en agosto, a manera de broma, a ese mes. Muchos hermanos de la tradición le llaman hongosto, porque justamente ese mes es donde proliferan los hongos en toda la zona del Valle de México, y pues justamente por eso ese mes está dedicado a las flores, Tlazochimaco, ¿no? Las ofrendas, las fiestas de las flores, que va del 4 de agosto al 23 de agosto en honor a Xochipilli, el príncipe de las flores, el príncipe divino de las flores. El siguiente mes es Xocothuetzi, que puede traducirse como la caída de los frutos, pero es también el inicio de la temporada de muertos del antiguo Tenochtitlan. Xocothuetzi, esta veintena va del 24 de agosto al 12 de septiembre y está dedicada a las deidades, a la dualidad del señor y señora de los muertos, a Mictlantecutli, su esposa. Es una fiesta que coincide justamente con la época del año y de inicios de septiembre, donde ya empiezan a brotar frutos, las frutas, porque todas esas flores que brotaron el mes anterior o la veintena anterior, pues son fecundadas y se convierten en frutas. Sabemos que las flores se convierten en frutas. Entonces, cuando las frutas ya están maduras, se caen. Y eso es una metáfora de la muerte humana. Nosotros florecemos y damos frutos y entonces morimos. Por eso ahí empieza la gran temporada del Micailhuitl, que es la temporada de muertos de los mexicas, que duraba 80 días y que terminaba justamente en la fecha en la que hoy celebramos el Día de Muertos, a inicios de noviembre. Ahorita voy a esa parte. Xocothuetzi es la fiesta de la caída de los frutos en honor a todas esas frutas que aparecen y que ya son comestibles, pero también a la metáfora de que
ese florecimiento de la naturaleza, esa hermosura, pues termina convertida en una dulce muerte, en una fruta que cae a la tierra y es absorbida por las fauces de Tlaltecutli, el señor de la tierra, devorador de los cuerpos de los muertos. La siguiente veintena lleva por nombre Oxpanistli, y esta veintena va del 13 de septiembre al 2 de octubre, y puede traducirse como barrimiento o purificación o depuración. Ya para octubre ya se comienza a dar la cosecha del maíz. Entonces el barrimiento significa, es la metáfora de todas esas hierbas secas que ya entran en el otoño. El equinoccio de otoño es a finales de septiembre, 23, 29 de septiembre. Ya para entonces, ya entró el otoño. En esta veintena de Oxpanistli ya entró el otoño. Por tanto empiezan a caer las hojas. Ya cayeron los frutos, después comienzan a caer las hojas. Y la milpa se comienza a poner amarillenta. Empieza la cosecha del maíz. Por eso a finales de septiembre, 23 de septiembre, en muchos pueblos se hace la elotada, las fiestas de los elotes, las fiestas del maíz, porque es justamente la fecha propicia para empezar a recolectar o cosechar los primeros mazorcas de maíz. Entonces Oxpanistli lleva ese nombre metafórico de barrimiento, de barrer, por todo pues todos estos restos mortales de la vegetación una vez que entra el otoño. Y su fiesta mayor, que se celebra en el día 20, es en honor a Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl, que representa al viento, al espíritu, sopla y barre los caminos. El gran barredor de todo aquello que ya no sirve, de aquello que ya está muerto, de aquello que ya es algo inerte, Quetzalcóatl se lo lleva con el viento. Entonces es también por eso que este mes está dedicado a su honor. Bueno, hasta ahorita yo ya pronuncié las veintenas o meses mexicas que pertenecen a la temporada de lluvias, desde Tlacaxipehualistli en el equinoccio de primavera hasta Oxpanistli en el equinoccio de otoño. Estos meses que acabo de pronunciar, que acabo de enlistar, pertenecen a la época de lluvias, a la temporada de aguas, o lo que llamaban Chopin. Ahora vamos a entrar, y estas veintenas pertenecen al periodo del ciclo del maíz. Se siembra el maíz en marzo, se cosecha en septiembre, empezando octubre. Es el ciclo del maíz. Por eso estas fiestas del Chopin, pues su regente dentro del cosmograma del Templo Mayor es Tlaloc, y son las fiestas del maíz, son las ceremonias o veintenas del ciclo agrícola. Ahora vamos a entrar a la siguiente parte del año, que son las ceremonias guerreras, porque una vez que se cosecha el maíz, que se tienen los frutos, se deja descansar la tierra, y los hombres que estaban abocados a cuestiones agrícolas durante toda esta parte del año, pues quedan desocupados, y entonces los hombres, o las personas, en este caso, ya pasan de ser campesinos a ser guardianes, y comienzan las fiestas guerreras. Porque durante la época agrícola o durante el tiempo de lluvias estaba prohibido entre los mexicas hacer la guerra, porque los hombres tenían que dedicarse a sembrar, a producir alimentos, de marzo a septiembre, de Tlacaxipehualistli a Oxpanistli. Tenían que dedicarse a la tierra, a la labranza. Estaba prohibido hacer guerras. Pero una vez que ya se tenían las cosechas, que ya el ciclo agrícola y el ciclo de las lluvias terminaba, ahora sí los hombres estaban obligados a reforzar los ejércitos para defender a la ciudad de ataques enemigos que venían a robar esas cosechas. ¿Por qué? Porque no todos los pueblos tenían la fortuna de tener buenas cosechas. Entonces aquellos pueblos que no lograban buenas cosechas emprendían guerras contra otros pueblos para robarles sus alimentos, y es por eso que a partir de Oxpanistli empiezan las fiestas guerreras, porque los hombres ya no hacen actividades de campo y pasan a actividades de vigilancia, actividades marciales, a defender. Por eso el ejército mexica de repente era grande y de repente era chico,
porque en época de siembra los hombres se dedicaban enteramente a la labranza, a lo agrícola, y posterior a la cosecha se convertían en soldados, en guerreros. Entonces los hombres tenían esas dos cualidades, sabían producir alimentos, eran campesinos, pero también eran guerreros. Por eso la sociedad mexica era altamente productiva, porque sabían mantenerse a sí mismos, pero también sabían defenderse a sí mismos. Bueno, una vez que empieza el Tonalco, la temporada de secas, la primera veintena se llama Teotleco, y esta veintena empieza el 3 de octubre y termina el 22 de octubre. Teotleco puede traducirse o interpretarse como la partida de las energías o la partida de la esencia. A partir de octubre, ya la fertilidad en la tierra ya disminuye, las lluvias comienzan a escasear, y eso era interpretado como que las energías o las esencias sagradas que daban fertilidad a la tierra comienzan a retirarse a los planos celestes. Por eso, algunas traducciones también dicen que Teotleco significa la subida del muerto, pero se refiere más bien a estas esencias o energías espirituales que dejan la tierra y regresan a sus casas celestiales, y por eso ya a partir de octubre ya la tierra pierde fertilidad, ¿no? Pierde fuerza, por decirlo así. Entonces Teotleco, su fiesta sagrada, en el día 20, era en honor a todas las deidades, todos los dioses. Esta era la fiesta de todos los dioses, porque todas las esencias sagradas, terrenales y celestes, pues se conjugan para crear el maíz. El fuego, el agua, la tierra, todos los elementos se conjugan, todos los dioses participan de la creación del maíz, de la cosecha del maíz. Entonces, por eso Teotleco es la fiesta de todos los dioses. Y esta es una fiesta que en particular es una de mis veintenas o fiestas favoritas. El ritual que se hace es muy interesante, porque se visitan todas las casas, las 260 casas de todas las deidades pues del panteón o del cosmograma mexica. Bueno, la siguiente veintena o mes mexica es Tepeilhuit, que significa fiesta de los cerros o fiesta del mundo, y en esta veintena, que va del 23 de octubre al 11 de noviembre, se despiden a las lluvias. Ya las últimas lluvias del año caen en noviembre. Entonces, el 11 de noviembre, en el último día de la veintena, nuestros ancestros subían los cerros, y allá arriba, entre las últimas nubes del año, nubes de lluvia, pues las despedían las lluvias, agradeciendo el ciclo, agradeciendo que llovió, y pidiéndoles que en el siguiente ciclo, en el siguiente año, regresen las lluvias, que no nos abandonen. Entonces esta fiesta por eso se llama Tepeilhuit, fiesta de los cerros, porque la gente subía. Y allá en las cimas estaban los templos o las casas divinas de Tlaloc, las Ayaucali o Ayacaultin, que son las casas de la neblina, y allí se hacían las ceremonias. Bueno, el siguiente veintena es Quecholi, que significa pues fiesta. Hay varias interpretaciones: fiesta de las flechas, fiesta guerrera, y también Quecholi es el nombre de una ave muy peculiar que en esas fechas migraba a la ciudad, al centro de México, y era un ave con un cuello alargado que parecía de goma, ¿no? De hule. Pero bueno, Quecholi, que es el mes que va del 12 de noviembre al 1 de diciembre. Y en este mes estaba dedicado a Mixcoatl, el dios de los guerreros. Mixcoatl, el hermano mayor de Huitzilopochtli, en algunas versiones lo ponen como su padre, pues es el dios de la guerra, de los guerreros terrenales. Huitzilopochtli es el dios de la guerra celeste o sagrada, divina. Por eso son los hijos del sol. Y Mixcoatl son los guerreros terrenales, los Mimixcoas. Entonces, este mes es donde se hacían las guerras, Quecholi. Del 12 de noviembre al 1 de noviembre, del 12 de noviembre al 1 de diciembre se hacían las guerras. Era el mes o la veintena de las guerras. Ahí se hacían las guerras.
porque si las guerras se pasaban a la siguiente veintena ya era invierno, entonces de frío o de hambre morían los guerreros, los soldados en campaña, y por eso en esta fiesta es altamente guerrera, y aquí se hacían las pruebas guerreras, aquí se daban los nuevos cargos y nombramientos de los nuevos capitanes, la ascensión de los que se convertían en guerreros águila, Cuaupiltin, o guerreros jaguar o Celopiltin. Este mes de Quecholi era el mes, en esencia, de las pruebas guerreras y donde se hacía la guerra. Por eso estaba dedicado a Mixcoat. Luego, el siguiente mes es Panquetzalistli, que va del 2 de diciembre al 21 de diciembre. 2 al 21 de diciembre. Y es la fiesta de Huitzilopochtli, la Navidad de Huitzilopochtli. Panquetzalistli puede traducirse como desfile de banderas o banderas preciosas, pero realmente se refiere a ese desfile militar, con todas las banderas de los escudos, de las órdenes guerreras, que se hacía en honor al nacimiento de Huitzilopochtli, que coincidía con el solsticio de invierno. Por eso el último día de este mes, Panquetzalistli, es el 21 de diciembre, que es justamente el día del solsticio de invierno, que dentro de la tradición es el nacimiento de Huitzilopochtli. Bueno, el siguiente mes es Atemostli, que significa descenso de las aguas, que es del 22 de diciembre al 10 de enero, y este mes estaba dedicado a Tlaloc una vez más, y se refiere al desecamiento de los lagos, descenso de las aguas, pero no del cielo a la tierra, sino de la tierra al inframundo. Del 22 de diciembre al 10 de enero se secan los lagos, se secan los ríos, bajan las aguas, pero no desaparecen las aguas, el agua no desaparece, se mete por debajo de la tierra, se oculta, se va a los mantos subterráneos. Por eso en estas fiestas pues se visitaban los ríos y los lagos ya con las aguas muy bajas y se colocaban estacas y banderas en recuerdo de los que murieron ahogados y muchas cosas que se hacen en esta ceremonia. Bueno, luego la siguiente ceremonia, esta ceremonia de Temostli también era una ceremonia en la que se recordaba a la humanidad que murió por el gran diluvio en el Sol de Agua, ¿no? Ahí dejo ese dato. A Temostli luego sigue Titl, que es la fiesta del encogimiento, ya es propiamente del 11 de enero al 30 de enero. Es la parte más cruda del invierno, por eso Titl significa encogimiento, porque todo en la naturaleza parece encogerse. Los animales incluso desaparecen o hibernan, los árboles parecen hacerse chiquitos, todo parece encogerse. Incluso las personas se encogen, porque esta es la postura que adoptamos en el frío, nos hacemos una bolita, nos hacemos chiquitos, de ahí viene el término Titl, en honor a Tlazolteotl. ¿Por qué? Porque esta deidad, pues que representa ya el reciclamiento, donde todo lo muerto, todo lo viejo, ya el mundo está inerte, está en la muerte, el mundo natural está en la muerte, y todo esto se recicla para dar vida, y esa es la función de Tlazolteotl. Entonces, Titl es la época de los ventarrones, del viento, se volaban papalotes, y era también esta fiesta era en honor al sol de viento, en el que la humanidad, la antigua humanidad, murió a causa de grandes huracanes y tornados por acción del viento. La siguiente veintena es Izcalli, que significa resurgimiento, algunos le llaman Casa Blanca. Izcalli, que va del 31 de enero al 19 de febrero. Coincide el 31 de enero con el Año Nuevo Purépecha, que es lo que comentaba, los diferentes pueblos tienen diferentes años nuevos, pero todos se regían por el calendario sagrado de Teotihuacán, que es el de primavera. Entonces, Izcalli, que como ya dije, es del 31 de enero al 13 de febrero, 19 de febrero, perdón, es en honor a Xutecutli, el señor del fuego. Ya en esta parte del año es cuando están las casas blancas, es decir, la cima de los cerros, de los volcanes, todo está blanco. El Popo, el Iztaccíhuatl, el Ajusco en algún momento, todas estas cumbres del Valle y Cuenca de México, del Anáhuac, se cubrían de blanco.
así como los ancianos cubren de blanco su cabeza, también los cerros. Es decir, era la ancianidad del mundo. Y eran las casas blancas en las cumbres. Y el Señor del Fuego derretía al final de esta ceremonia, de esta veintena, se hacía una gran ceremonia donde se construía un gran muñeco con la imagen de Xiuhtecutli y se incendiaba. Y los campos se incendiaban. Y ese calor producido por ese gran fuego era el que derretía los hielos de los volcanes, y esos hielos escurrían derretidos al valle y rellenaban otra vez los ríos y los lagos y dejaban tierra mojada, que era lo propicio para el siguiente ciclo agrícola. Pero esa tierra mojada previamente era quemada, incendiada, que son los trabajos que hoy conocemos como los trabajos de la roza, todos estos trabajos que hacen nuestros campesinos mexicanos de quemar la hierba para volver a fertilizar los campos, y toda esta ceniza pues sirve de abono, y esta ceniza después era cubierta por los deshielos, y por eso el siguiente mes de Atlacahual, de Izcalli, que es el mes en honor al fuego, porque es el fuego el que regresa la vida en la tierra, y es el mes en honor a Xiuhtecutli, y es el mes en honor o homenaje a la humanidad que murió por acción del fuego, la lluvia de fuego que cayó en el sol de fuego y que extinguió a esa antigua humanidad. Bueno, Izcalli es sucedido por Atlacahualo, y Atlacahualo es el último mes o la última veintena del calendario mexica, y puede traducirse como lo dejado por las aguas. Justamente de esas aguas de los deshielos que cubren otra vez los valles y dejan lodazales, y con la ceniza de lo quemado en la fiesta anterior de Izcalli, más el agua, ya ahora sí el terreno queda propicio, queda listo para volver a sembrar el maíz en el año nuevo que sigue de Atlacahualo. Una vez que acaba Atlacahualo va del 20 de febrero al 11 de marzo. Por eso algunas personas festejan el 11 y 12 de marzo como año nuevo. Sin embargo, no es precisamente el año nuevo, es el fin del año. El año acaba el 11 de marzo, pero después vienen 5 días, que son los Nemontemi. Y esos días, que justamente son del 12 de marzo o 13 de marzo al 16 de marzo o 17 de marzo, porque hay que tomar en cuenta el bisiesto que agrega el calendario gregoriano y que hay que tomarlo en cuenta cada 4 años. Pero bueno, estos 5 días son el intermedio entre el fin de año mexica y el año nuevo mexica. Entonces, Atlacahualo es la última veintena en honor a Chalchutlicue, que es la esposa de Tlaloc, la señora que rige las aguas terrenales, la de falda de jade. Y entonces, una vez que ya quedaron listos y abonados las tierras con el agua y las cenizas, ahora sí se hace la ceremonia de la bendición de las semillas. Y una vez que se hacen esa ceremonia de bendición de las semillas, que es justamente hoy en día lo que hace la fiesta de la Candelaria, la fiesta de la Candelaria realmente es la fiesta de Atlacahualo mexica, donde toma las semillas y las bendice antes de ser sembradas. La Iglesia Católica simplemente tomó la fiesta mexica y le cambió de nombre. Entonces, una vez que ya se quemaron los campos y esa ceniza sirvió de abono, que los deshielos otra vez humedecieron y enlodaron las tierras bajas del valle, y que la ceremonia y que las semillas de maíz, de frijol, de chile del siguiente ciclo ya fueron bendecidas, ahora sí la población entera, el mundo, deja pasar 5 días de descanso, y son los días que llamamos Nemontemi, los últimos 5 días complementos del año, porque los meses mexicas duran 20 días y son 18. Entonces, 18 por 20 nos da 360 días. Por eso estos últimos 5 días, o este Macuiltonalme, esta última semana del año mexica, era el complemento para reunir los 365 días y continuar con el ciclo siguiente. Entonces, estos últimos 5 días,
que ya en cuestión de 10 días, estamos en 2 de marzo, dentro de 10 días el 12 de marzo comienzan los Nemontemi, preparándonos para la jornada del mediodía del 17 de marzo al mediodía del 18 de marzo, donde ya entra el año nuevo. Pero el año acaba el 11 de marzo. Y esos 5 días intermedios son justamente el traslape entre lo viejo y lo nuevo. Hay que tener en cuenta que en el mundo natural las cosas mueren y nacen no en un punto específico, sino en un traslape. Para que un árbol de frutos vuelva a dar un fruto, hay un periodo de reposo. Para que una madre dé a luz a un niño y pueda volver a quedar embarazada, hay un periodo de reposo. Y para que un año empiece y otro termine, hay un periodo de reposo. Todo en el universo está vivo. Todo en el universo está vivo. Incluso el tiempo está vivo. Por eso los Nemontemi son ese periodo de traslape entre la muerte y la vida, entre la muerte del tiempo y el renacimiento del tiempo. Pues bueno, 10 de la noche, se alargó, creo que esta ha sido la clase más larga, valió la pena. Justamente terminamos ya este recorrido de las veintenas y meses del calendario mexica y cómo va su ordenamiento con la cuenta sobrenatural o del Tonalpohualli. Pues espero que haya sido de su agrado esta explicación. Sé que habrán quedado dudas, no se las queden, transmítanmelas, escríbanlas en los comentarios de la siguiente publicación previa que haré para la siguiente clase. Aquí la idea es que todos pues queden satisfechos con la explicación y que pues vayamos recobrando justamente esa bonita tradición de transmitir el conocimiento. Porque nosotros los mexicas no somos ocultistas, somos guardianes. No ocultamos el conocimiento, lo resguardamos, lo cuidamos, evitamos que se corrompa o se deforme o contamine, pero no lo apartamos de los ojos y del corazón de la gente. Entonces, con esto cierro. Tlatípac Toquistintías, la tierra será como sean los hombres y las mujeres. Reitero la invitación a las personas que quieran participar en nuestras actividades del Año Nuevo Mexica. 15 de marzo haremos la ceremonia del bautizo mexica, ceremonia comunitaria de siembra de nombre mexica, y el 16 de marzo haremos la ceremonia de la siembra comunitaria del maíz, en usanza a nuestra tradición de las veintenas mexicas, que inician con el mes de Tlacaxipehualistli, para recibir el equinoccio de primavera, ya ahora sí, como la entrada formal del año, del ciclo astronómico y agrícola. Entonces, todas las personas que quieran formar parte de ese grupo de 50 personas, que es el cupo limitado que tenemos para nuestras ceremonias que acabo de mencionar, dejen su intención en los comentarios, escríbanme a mi perfil, yo voy a hacer la lista y antes del 7 de marzo vamos a designar ya la lista para que me empiecen a pasar sus fechas de nacimiento y podamos hacer su estudio tonálico, su carta tonálica, y con base a eso, pues, dar con el nombre mexica que a ustedes les corresponde, de acuerdo a nuestros códices y tablas del Tonalámatl. Desde luego que pues tenemos que hacer un filtro, una selección de las personas. Entonces pues yo pido que por favor pues seamos comprensivos y nos disculpen, dado que pues en este año pues las condiciones son esas, ¿no? No podemos tener un grupo muy grande, lo tenemos que reducir, y pues obviamente que vamos a elegir a los hermanos y hermanas que pues se comprometan verdaderamente y que entiendan que esto de las ceremonias es un tequio, ¿no? Es una integración de voluntades. Es cuanto, cerramos esta séptima clase, hoy 2 de marzo de 2025, día 3 conejo del mes mexica Tlacahualo, del año 12 pedernal, y estamos en las vísperas del año nuevo, en cosa de 15 días de la entrada de nuestro año nuevo mexica 13 casa. Muchas gracias, Ometeo.